Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante, porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándoles la bienvenida a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. Agradecemos a Bayer de México y su estrategia Futuristas por el apoyo para este podcast y próximos de El futuro de todo, en los que vamos a canalizar nuestra atención al futuro desde hoy para el campo mexicano, así como del agua, que son temas de seguridad nacional y de seguridad geopolítica de nuestro país y norteamericana. Están con nosotros en esta ocasión Penélope García. Ella es directora de Digital and Marketing Communications, de comunicaciones digitales y mercadotecnia de Norla Bayer Crop Science, de la ciencia agrícola de Norla Bayer. Norla significa lo que ellos definen como el norte de América Latina de Bayer, que es desde México hasta la zona andina, Centroamérica y la zona andina. También está con nosotros Ramón Mier González, a la fecha y desde su fundación, director de Agrigan, empresa familiar dedicada a la comercialización de insumos para agricultura, ganadería, por ejemplo, semillas, productos de protección de cultivos y maquinaria agrícola ligera. A los dos, muchas gracias y bienvenidos a El futuro de todo. La estrategia que traen para poder ayudar a que el cambio climático se detenga a través de la siembra de cultivos fundamentales para el ser humano. ¿Cómo lo están trabajando? Así es, mira, el esfuerzo de Futuristas es un esfuerzo digital en donde estamos tratando de concientizar y visibilizar un problema que se nos viene muy cercano, Efraín, que es la falta de alimentos ante una población que sigue creciendo. Cada vez vivimos más, pero cada vez hay menos tierra en donde se producen alimentos. Eso nos va a llevar que en el 2050 vamos a tener a empezar a ver escasez de alimentos y de agua. Y bueno, a veces se nos hace muy fácil pensar que los alimentos se dan muy sencillo y de una manera rápida y constante, pero la tierra pues al final tiene tiempos y tiene limitaciones, y el humano está consumiendo más de lo que la tierra está pudiendo renovar, y los alimentos pues se van a volver una situación complicada. Y el esfuerzo que estamos haciendo a través de Futuristas es concientizar y visibilizar con el mero propósito, no de espantar, no de crear pánico, sino de ser conscientes y desde hoy actuar para poder hacer acciones diferentes que nos lleven a un mejor futuro, ¿no? El futuro nuestro y de nuestros hijos. A ver, para el año 2050 tenemos el problema del combate al cambio climático, fundamentalmente con por ejemplo, con los combustibles, con las energías, pero también con todos los alimentos y con el agua. Para el año 2050 calcula la misma ONU que vamos a ser cerca de 10,000 millones de seres humanos sobre la Tierra, en comparación con los 7,500, 7,800 que somos ahorita. Y también para ese año va a haber ya escasez de agua en una parte importante de la Tierra. México va a llegar al nivel de escasez de agua generalizada mucho antes. Probablemente para el 2030 México ya va a tener problemas graves de agua. El 70% del agua se destina al uso del campo, agricultura, ganadería.
Otra parte se destina también al consumo en plantas de generación eléctrica, y nos queda un margen muy pequeño para el consumo de seres humanos. Así es. Eso tiene que invertirse. La agricultura tiene que ser cada vez más inteligente en el uso del agua. Y ahí, por ejemplo, empresas como ustedes intervienen de manera muy importante. Platícanos, por favor. Así es, gran parte de lo que nos dedicamos hoy en Bayer Crop Science es precisamente a traer innovaciones y tecnología que ayuden a los agricultores de todos tamaños a hacer el mejor uso de los recursos, y en este caso, como bien mencionas, del agua, ¿no? Tener una agricultura más sustentable en donde requiera menos agua los cultivos, pues a través de agricultura de precisión, que es un movimiento muy fuerte que viene a nivel mundial, en donde el agricultor sepa exactamente en dónde y cuándo aplicar, y no todo el tiempo aplicar, ¿no? Sistemas de riego mucho más precisos, en donde se optimice el uso del agua, ¿no? O incluso agroquímicos en donde no se requiera tanta agua y que no necesita extensivamente aplicar, sino solamente en donde la tecnología le diga al agricultor cuándo, cuánto y a qué hora aplicar para no desperdiciar los recursos, en este caso el agua. Y eso viene muy fuerte, Fren, viene todo este tema de la agricultura moderna, la agricultura de precisión y mapeos satelitales, y ahora también con drones, en donde el agricultor va a poder hacer esos mapeos de sus tierras, y con esa tecnología va a saber en dónde y a qué hora aplicar. No que hoy pues muchos agricultores van a la ciega, no pueden saber qué sufre o qué le falta a su cultivo, y asperjan o riegan cuando a lo mejor todavía no era necesario. Entonces ese es el tipo de cambio que se ha tratado de hacer Bayer, y no solo Bayer, creo que todos los que estamos en esta industria de la agricultura vamos hacia allá, hombro a hombro con el agricultor, para poderle accesar y darle más fácilmente estas tecnologías, y que podamos hacer la optimización de los recursos. Ahora, esto tiene que incluir a toda la cadena de valor, es decir, desde las grandes agroindustrias, la agricultura, o sea, el sector primario intensivo, porque estamos hablando aquí de agricultura, estamos hablando de ganadería, de piscicultura, y también recursos forestales, por supuesto. Pero también necesitamos incluir ahí a los pequeños, muy pequeños agricultores, que siguen manteniendo técnicas ancestrales, pero que son muy sanas para la tierra. Utilizan mucho la agricultura orgánica de forma instintiva, natural, porque es lo que siempre se ha utilizado en los últimos 3,000 o 5,000 años, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que aprender, pero también tenemos que orientarlos cómo aplicar la tecnología buena, llamémosla así, ¿no? La magia buena de la tecnología, para poder fortalecer las tierras apoyándose en las mismas fortalezas de la tierra. Me explico, por ejemplo, los minerales, las sales, los insectos como las catarinas, como los gusanos. Hay que respetarlos, ellos son los amigos nuestros que nos permiten fortalecer las tierras. Que la rotación, en lugar de que signifique quemar tierras que contamina cada determinado periodo, fortalecerla con esos insectos para que podamos sembrar lo que la tierra nos diga que es el momento de sembrar. Si hoy es rábano, si mañana es ajo, pues mañana es ajo. Y así poco a poco darle ciclo a las tierras para que las tierras mismas se vayan fortaleciendo, vayan renovando y requieran menos recurso humano, menos agua para poder alimentarnos. Totalmente, Fren. Y mira, por ejemplo, en el caso de México, tenemos contabilizados que más o menos hay más de 6 millones de personas, de pequeños agricultores o de agricultores. De esos 6 millones de agricultores, 80% son pequeños, como bien lo mencionas. Y creo que aquí el tema, como bien dices, es cómo seguimos respetando el ecosistema, los recursos, toda la cadena de alimentos, no nada más sembrar la agricultura y olvidarnos de todo el ecosistema que lo rodea, sino es cómo aprovechamos todo ese ecosistema, pero también cómo le damos al agricultor mejores prácticas agronómicas. Exacto.
porque tú bien sabes que muchos de estos pequeños agricultores han aprendido a hacer agricultura, como bien nos dices, por generaciones, empíricamente. Y eso es muy bueno porque han traspasado de generación en generación mucho buen conocimiento, pero también vienen nuevas tecnologías que pueden complementar esos conocimientos que han adquirido generación tras generación para todavía hacer una agricultura sustentable y amigable con el medio ambiente, pero que también sea rentable, porque no solo se trata de producir los alimentos y que el agricultor nos haga ese enorme favor de producirlos, sino que también mejoren las condiciones de vida de esos agricultores. Porque si no, ¿qué pasa, Efraín? Que la gente ya no quiere dedicarse al campo. Empiezan a decir, bueno, pues si eso es muy pesado, porque es una labor verdaderamente pesada estar de sol a sol en el campo, y si no es redituable y ellos no pueden mejorar sus condiciones de vida, abandonan el campo. Entonces, es también parte de nuestra responsabilidad hacer una agricultura amigable con el medio ambiente, pero también sustentable, que le reditúe al agricultor en sus condiciones de vida. Lo que dice Penélope García sobre la estrategia de Bayer, que conocemos como Futuristas, es tan importante para el futuro de todo México y del mundo, es tan fundamental en nuestra estrategia de seguridad nacional y regional norteamericana, que al respecto también le preguntamos a Ramón Mier González, director y fundador de Agrigan, empresa que comercializa insumos para agricultura y ganadería, como semillas, productos de protección de cultivos y maquinaria agrícola ligera. Es un reto muy importante, como todas las respuestas que tienen que ver con sistemas tan complejos como son valga la redundancia, los ecosistemas. Estos sistemas complejos, el medio ambiente, los sistemas naturales, no son fáciles de comprender. Y podemos hacer muchas cosas bien y también podemos hacer muchas cosas mal con las mismas herramientas. Es decir, tú puedes tener un insecticida que utilizado correctamente puede proteger a un bosque para que no sea aniquilado por una plaga que le cause la muerte a ese bosque. Y que ese bosque es muy importante para mantener un sistema, un ecosistema funcionando, ¿no? Pero ese mismo insecticida, si lo utilizamos en exceso, en mal momento, en un cultivo comercial, puede llevar a destruir a cierta fauna benéfica. Entonces, no es el producto, es el cómo. Entonces, esta oposición que a veces hay contra los productos, sin averiguar el cómo se van a usar o para qué se van a usar, nos limita en el uso de las herramientas. Tenemos que contar con este arsenal de herramientas y con el conocimiento para utilizarlo correctamente, para garantizar, por un lado, alimentos suficientes. Ese es el primer reto. Yo me acuerdo cuando era niño, no sé si te pasaba a ti también, yo creo que estamos más o menos del mismo calibre de edad. Yo soy calibre 50. Cuando yo era niño había dos cosas que me preocupaban. Una era la guerra atómica. Tenía miedo que se fuera a acabar el mundo por la guerra atómica. Y la otra es que se fuera a acabar la comida. A mí me enseñaron esta historia de Malthus, que decía, este filósofo alemán, me parece, que decía que la población crecía exponencialmente y la producción de alimentos linealmente. Entonces tú decías, oye, pues nos vamos a quedar sin comida. Esa era mi preocupación. Estaba yo muy preocupado por eso. No, fíjate que eso que estás diciendo de Malthus, imagínate yo que soy economista, si no lo tuve que vivir Malthus, y Malthus era digamos, se generó toda una generación con Malthus, verdaderamente acuérdate que ellos eran puritanos, esas organizaciones como los grupos donde profesaba Malthus el fin del mundo por el fin de los alimentos y el fin del agua, ¿no? Entonces se estaban preparando para un fin del mundo muy cercano, en 50, en 80, en 100 años, y para ellos no valía la pena ni defender, ni meter la mano, ni experimentar, porque el fin del mundo era algo dado por la superioridad, por Dios. Sí. Y hasta que alguien llegó y le dijo, pues sí, pero Dios nos dio la inteligencia para poder evitar ese fin del mundo, ¿verdad? Exactamente. Y eso fue donde empieza ya Adam Smith con todas sus teorías capitalistas, que hoy son hasta el día de hoy tan odiadas por mucha gente, y sin embargo nos han llevado hasta el siglo XXI sanos y salvos, ¿no? Relativamente sanos y relativamente sanos, pero aquí estamos. O sea, no se cumplió esa profecía, en parte
porque por ahí de los años 60 se desató la Revolución Verde, liderada por Norman Borlaug, que trabajó aquí en México. Exacto. Y que ayudó a mejorar el maíz y que hizo que saltara de 750 kilos por hectárea que se producía en los años 50, si no me falla la memoria, a llegar a producir 3 toneladas para los años 70 y llegar a producir 7 toneladas hoy en día, en algunos lugares 10, 12 toneladas, se rompen récords, es decir, se abrió esa brecha, alguien se puso a trabajar contra esa idea de que no tenía remedio a esto, y se hizo con tecnología, y se hizo si me permites, yo quisiera hablar como de estos pasos que yo he visto, que puedo distinguir en la tecnología. El primer, en el caso de la agricultura, el primer brinco tecnológico, esta revolución, primero nos llevó a producir suficiente comida, porque el miedo era que no íbamos a tener comida. Ya que resolvimos ese problema, porque hoy día en el mundo se produce suficiente comida, no la podemos llevar a ciertos lugares del mundo porque hay guerras, porque hay problemas de logística, porque no tenemos sistemas de conservación de alimentos, pero desde el punto de vista de producir, podemos producir suficiente para todos. Resuelto ese problema, vino otra segunda etapa, que es cómo podemos producir alimentos sanos y suficientes. O sea, ya pasamos de un reto de que fueran suficientes los alimentos, ahora son sanos y suficientes. Queremos que sean nutritivos. Y ese es otro salto. Y luego viene otro salto que ya se está, en esa etapa estamos, queremos alimentos sanos y queremos que sean baratos. Nunca en la historia de la humanidad tan pocas personas, o sea, los agricultores, tan pocas personas en el mundo han alimentado o alimentan a tanta gente por tan poco dinero, a cambio de tan poco dinero. Es un fenómeno en el que estamos hoy día, ¿no? Estamos ya produciendo mucho, estamos tratando de producir sano y estamos tratando de producir de una forma ya en esta siguiente etapa que sea sustentable. Queremos que ya no hacerle daño al medio ambiente. Ese es el reto, ese es el punto en que yo creo que nos encontramos hoy día. Pero ¿qué viene hacia el futuro? Viene la agricultura regenerativa. Con el uso de la tecnología vamos a tener que descubrir formas de que la agricultura, en lugar de tener un impacto negativo o de no tener impacto, pase a tener un impacto positivo. Y en eso existen muchas compañías que están haciendo investigación y desarrollo, muchas universidades descubriendo cómo a través de la agricultura, usando tecnología, podemos tener una agricultura regenerativa que nos ayude a generar un medio ambiente, y para hacerlo necesitamos este portafolio completo de herramientas que incluye biotecnología, protección de cultivos a través de productos orgánicos, protección de cultivos a través de síntesis química, uso de agricultura de precisión, con informática, con algoritmos, con drones. Es todo un cambio que nos va a permitir llegar allá. La agricultura pasa por la tecnología. De alguna forma, nosotros como seres humanos nos entusiasma la tecnología en nuestro celular o en un avión que ya no hace tanto ruido y que llega rapidísimo al otro lado del mundo, pero por alguna razón cuando se trata de la comida y de la agricultura, la gente piensa que el pasado era mejor, cuando no había nada, hacer las cosas sin tecnología. Y eso yo creo que es muy peligroso. Existe un sentimiento antitecnológico tratándose de la agricultura, y es algo que debemos, los que estamos en la agricultura, hacer un esfuerzo de comunicar, y agradezco mucho este espacio porque me entusiasma la idea de poder decirle a la gente que tenemos que tener una agricultura con tecnología si queremos estar aquí prosperando con alimentos suficientes, sanos, variados, protegiendo nuestro medio ambiente y mejorando, recuperando lo que hayamos perdido en las últimas décadas a través del uso de la agricultura. Mira, eso que dices tú me encanta porque un servidor en diferentes espacios de medios de comunicación, ahora aquí en este podcast de El Futuro de Todo, por ejemplo, estamos insistiendo mucho en que la tecnología es fundamental. He tenido la oportunidad de platicar múltiples veces, por ejemplo, con el Instituto de Biotecnología de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hace extraordinarias investigaciones y aplicaciones también para el campo mexicano. Ahora, por ejemplo, también con la empresa Bayer, ¿no?, que trae toda una campaña que se llama Futuristas, le llaman. Sí. Es un esfuerzo fenomenal
no solamente en México, en gran parte del continente, para hacer consciente al productor, al consumidor, a toda la cadena de valor, de la importancia que tiene la ciencia para desarrollar alimentos, para proteger nuestras reservas de agua dulce, y para poder tener un futuro mejor, más orgánico, más libre de contaminantes, es decir, que para evitar el cambio climático y no dejar la huella de carbono que estamos los seres humanos dejando en la Tierra. Eso yo creo que es fundamental, y el campo, gente como ustedes, como tu empresa, como Bayer, como la UNAM, como el TEC de Monterrey, están trabajando brutalmente bien para poder desarrollar lo que se requiere. Me recordaste mucho ahorita con el ejemplo que diste, también el caso del café, ¿no? El café, por ejemplo, en México ha sufrido mucho por la roya de café. Así es. Ahí también se requieren, por supuesto, fungicidas y técnicas, además de modificación genética de algunos granos, para poder hacerlos más resistentes a la misma roya y hacer que el café se defienda por sí mismo, y ayudándole al café para defenderlo de la roya. Así es, correcto. Ustedes ahí ustedes por ejemplo ahí aplican alguno de los fungicidas que desarrollan para combatir la roya. Nosotros como empresa no participamos activamente en el mercado de café, tenemos una participación muy muy pequeña, no es uno de los cultivos que atendemos, pero hablando de fungicidas, y esta es una parte que me gustaría que tu auditorio conozca, es que el uso de los productos de protección de cultivos es un costo, es un insumo que cuesta, y los productores, y tiene un costo no solamente económico, sino también un costo ambiental, un costo de manejo, tenemos un costo de dejar residuos. Entonces, los agricultores y los que participamos aquí, y parece un poco contraintuitivo, queremos que usen la menor cantidad necesaria para hacer la función que se busca, porque queremos minimizar el impacto ambiental. Tú lo mencionabas hace un momento, cuando decías, no queremos que tengan residuos. Eso es súper importante, yo tampoco quiero que tengan residuos. Como en cualquier otra actividad humana, cuando tienes desperdicios, cuando tienes residuos, quiere decir que estás usando algo ineficientemente. Y hacia allá vamos. Entonces, cada vez se hacen productos mucho más específicos, menos dañinos para el medio ambiente, en cantidades más pequeñas, con intervalos de seguridad más importantes. O sea, tenemos que proteger a nuestro consumidor. Tenemos mercados de exportación súper importantes en diversos cultivos, hortalizas, aguacates, cítricos. Y nuestros clientes en el mundo quieren que ese melón o ese limón o ese tomate no tenga contaminantes. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero para poder entregar ese producto nutritivo, atractivo visualmente, sabroso, a un precio razonable, necesitamos usar tecnología, no solamente para controlar las plagas y enfermedades, sino para monitorear su uso, para poder hacer trazabilidad de dónde vino ese aguacate, cómo se manejó, cómo se almacenó, y todo eso requiere tecnología. Entonces, desde soluciones que van dentro de la planta, como lo señalas, que puede ser tecnología genética, ya sea de manipulación genética o de cruces normales, genética normal, sin utilizar organismos genéticamente modificados, sino por simple selección, hasta soluciones que tienen que ver con satélites y agricultura de precisión y trazabilidad a través de estos, ¿cómo se llama? Trazabilidad a través de radiofrecuencia. O sea, tenemos que hacer todo este tipo de cosas para que funcione la agricultura como otras industrias, con una cuestión muy importante. Tenemos que llegar a ser un elemento para mejorar nuestro medio ambiente. O sea, ese es el gran reto. La agricultura históricamente ha sido la fuerza que más ha transformado nuestro mundo. O sea, porque cuando el ser humano empezó a tener actividad en el mundo, una de las primeras que empezó a realizar fue la agricultura que más transformó este planeta. Y en ese proceso, pues cuando éramos poquitos hacíamos poquito daño, pero ahora que somos muchos y todos queremos comer, yo no veo a nadie alzando la mano para
¿saben qué? Sáquenme de la lista, yo ya no quiero comer. Reduzcamos nuestra actividad, entonces tenemos que encontrar otras soluciones para tener menor impacto ambiental, mayor producción, productos sanos y contener nuestro impacto y revertir el impacto. Hay muchos trabajos, como mencionas, universidades alrededor del mundo que están viendo en la agricultura, en el manejo de la fauna, en el pastoreo, en la mezcla de cultivos, rotación de cultivos, formas no solamente de mantener o de no impactar el medio ambiente, sino de revertirlo. La agricultura tiene un potencial de ser una de las actividades humanas que más carbono puede fijar. El suelo, que es un recurso limitado que tenemos, el suelo fértil, es algo que se puede ir perdiendo, pero con las prácticas y tecnologías adecuadas es algo que se puede ir recuperando y tenemos una capacidad para almacenar carbono en el suelo inmensa. Y es algo que apenas estamos empezando a explorar cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a contribuir todos en la cadena para que eso se logre. Pido a nuestros dos invitados breves conclusiones de sus aportaciones. Penélope García, de Norla Crop Science de Valle de México, por favor, tu conclusión. ¿Qué están buscando las grandes cadenas de alimentos? O sea, ¿qué certificaciones están buscando? Pues grandes cadenas, ¿no? De venta de alimentos o que transforman el alimento en jugos y demás. Ellos tienen muchas reglas y muchas certificaciones que debe de cumplir el pequeño agricultor para poderles vender. Tenemos un programa que se llama BAIGAP, que lo que busca es darle esa certificación y ayudar a obtener esa certificación a los agricultores para que puedan acceder a venderle a estas grandes compañías. Y eso es lo que hace la diferencia, que no olvidarnos de esos pequeños agricultores y que solamente los grandes tengan acceso a venderle a los grandes. Aquí se trata de cómo integramos que todos los agricultores realmente puedan acceder a hacer negocios con empresas grandes y que las grandes puedan tener más fuente de suministro, no solamente de agricultores que tienen muchísimas hectáreas, sino también de pequeños agricultores. Entonces hacemos ese tipo de certificaciones en donde se le ayuda al agricultor a hacer, a cumplir todos los requisitos para poder acceder a comercializar sus cultivos a estos grandes cadenas que producen y transforman los alimentos. Muchas gracias, Penélope, por esta conclusión. Ramón Mier, por favor, tu conclusión. Las vacas en pastoreo fomentan, nos permiten aprovechar tierras no arables, nos permiten devolverle al suelo nutrientes. Cada vez que una vaca, cada vez que una vaca defeca en un campo, está devolviendo nutrientes, ahí van a crecer insectos, van a crecer otra fauna, aumenta la diversidad. De hecho, hay muchas personas, muchas universidades que están estudiando cómo podemos incorporar vacas y otros rumiantes a nuestros sistemas productivos para que, digamos, después de una cosecha de maíz, lleguen a comer los rastrojos, dejen ahí nutrientes, sus pezuñas mueven el suelo, permiten la aeración. Es decir, la naturaleza funcionaba con rumiantes. Nosotros, como seres humanos, crecimos alimentándonos de esos rumiantes. Necesitamos alimentos nutricionalmente densos y el ganado nos los da. Y tenemos otros animales como los cerdos que mencionaba. Los cerdos son unos estupendos recicladores de alimentos. Cuando los seres humanos descubrieron su utilidad, ¿qué le dábamos de comer? Los desperdicios. Es cierto, nadie va a tener un cerdito tal vez hoy día en su casa en Polanco. Sin embargo, sí deberíamos de tener la posibilidad de explotar a cerdos de una forma humana, dándoles alimentos que ya perecieron dentro de las tiendas o que son subproductos de un proceso alimentario. O voy a decir algo, todo el mundo estamos muy molestos con las vacas, pero no estamos molestos con una planta alcoholera. Pero la planta alcoholera puede tener residuos que se alimenten a una vaca o alimenten a un cerdo. Entonces, es el poder ver los matices de todo, no quedarnos en la historia simple de la vaca es mala, o el cerdo es malo, o el pollo es malo. Es cómo podemos hacer que la agricultura funcione para todos, incluyendo a los animales. Porque de pronto tenemos toda esta idea súper bonita de, imagínate esa vaquita o ese bisonte caminando por la llanura. Pero la naturaleza también es brutal y los animales pueden tener frío o ser atacados por otros predadores. Entonces, la naturaleza es bastante mala. Quienes han tenido ganado de cualquier tipo, quieren a su ganado, tratan de protegerlo, evitarles malestares. Entonces, esta idea que tenemos
tenemos, a veces porque no convivimos con los problemas relevantes a la naturaleza, porque estamos muy alejados de la naturaleza, nos impiden ver los matices que supone la vida y los ciclos que existen en la agricultura y en los ecosistemas, y que nosotros somos parte de la naturaleza y tenemos que aprender a convivir con ella, y no es eliminando ciertas cosas, sino cómo podemos hacer que funcionen para todos, incluyendo por supuesto los propios animales. Muchas gracias a Penélope García de Norla Crop Science de Valle de México y a Ramón Mier, director de Agrigan, por haber participado en El Futuro de Todo con ese tema tan importante para nuestro país. El futuro desde hoy de la alimentación 2050 de los mexicanos. Porque todos debemos actuar para dinamizar al sector primario, para garantizar nuestros alimentos, la movilidad e inclusión social de todos los campesinos, y defender la seguridad de todos los factores determinantes de nuestra sobrevivencia y la de múltiples ecosistemas. Si a usted le interesa la campaña Futuristas de Bayer, digite www.alimentacion2050.com, que para su comodidad aparece aquí, en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. Si quiere más información de la empresa Agrigan, visite el sitio www.agrigan.com y en Facebook agrigan.mx, que también aparecen para su comodidad en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. La próxima semana estaremos con ustedes en El Futuro de Todo con temas que esperamos sean interesantes y útiles para desde hoy construir el futuro de todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.